de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santo Domingo Páez. Mi grupo está formado por Franklin Montañez, José Antonio del Moral, Andrés Matos y mi persona, Patricia Chan. Estadísticas no paramétricas. Son procedimientos estadísticos que pueden utilizarse para contrastar hipótesis cuando no son posibles los supuestos respecto a los parámetros o las distribuciones poblacionales. La estadística no paramétrica es una rama de la estadística que estudia las pruebas y modelos estadísticas cuya distribución subyacente no se ajusta a los llamados criterios paramétricos. Su distribución no puede ser definida a priori, pues son los datos observados los que la determinan. La utilización de estos métodos se hace recomendable cuando no se puede asumir que los datos se ajustan a una distribución conocida, cuando el nivel de medida empleado no sea como mínimo de intervalo. Aleatoriedad. Se refiere a una secuencia numérica cuando no contiene patrones reconocibles o regularidades. La aleatoriedad estadística no necesariamente implica que sea verdadera. Un ejemplo fácil de aleatoriedad sería la tirada de un dado, ya que el resultado será un sexto veces posible el valor esperado. La hipótesis nula es una afirmación sobre un parámetro de la población. Es una afirmación que no se rechaza a menos que los datos de la muestra parezcan evidenciar que es falsa. Para afirmar que la hipótesis nula es un verdadero, se requiere estudiar toda la población. La hipótesis nula generalmente incluye un no en su enunciado. Chi cuadrado. Esta prueba puede utilizarse incluso con datos medibles en una escala nominal. La hipótesis nula de la prueba chi cuadrado postula una distribución de probabilidad totalmente especificada como el modelo matemático de la población que ha generado la muestra. Para realizar este contraste, se disponen los datos en una tabla de frecuencias para cada valor o intervalo de valores. Se indica la frecuencia absoluta, observada o empírica. A continuación, y suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se calculan para cada valor o intervalo de valores la frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada, donde n es el tamaño de la muestra y pi la probabilidad del iésimo valor o intervalo de valores según la hipótesis nula. Este estadístico tiene una distribución chi cuadrado con k menos 1 grado de libertad si n es suficientemente grande, es decir, si todas las frecuencias esperadas son mayores que 5. Si existe concordancia perfecta entre la frecuencia observada y la esperada, el estadístico tomará un valor igual a 0. Por el contrario, si existe una gran discrepancia entre las frecuencias, el estadístico tomará un valor grande y en consecuencia se rechazará la hipótesis nula. Así pues, la región crítica estará situada en el extremo superior de la distribución chi cuadrado con k menos 1 grado de libertad. Para realizar un contraste chi cuadrado, la secuencia es analizar pruebas no paramétricas. En el cuadro de diálogo, prueba chi cuadrado, se indica la variable a analizar en contrastar variables. En el valor esperado se debe especificar la distribución teórica, activando una de dos alternativas. Por defecto, esta actividad todas las categorías iguales que recuerda la hipótesis de que la distribución de la población es uniforme discreta. La opción valores requiere especificar uno a uno valores esperados de la frecuencia relativa o absoluta correspondiente a cada categoría, introduciéndolo en el mismo orden en el que se han definido las categorías. Además, es toda una familia de distribuciones. Existe una distribución chi cuadrado para cada grado de libertad. A medida que se incrementa el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrado se vuelve menos sesgada, más inclinada o oblicua. Chi cuadrado. Chi cuadrado tiene dos clasificaciones: bondad de ajuste y prueba de independencia. En esta ocasión hablaremos sobre bondad de ajuste, que a su vez se subdivide en distribución uniforme, distribución normal y un patrón específico. Pruebas de ajuste de bondad. Con frecuencia, las decisiones en los negocios requieren que se apruebe alguna hipótesis sobre la distribución poblacional desconocida. Por ejemplo, se pueden plantear hipótesis que la distribución poblacional es uniforme y que todos los valores posibles que tienen la misma posibilidad de ocurrir, la hipótesis se probaría que son hipótesis nula como distribución poblacional es uniforme y la hipótesis alternativa la distribución poblacional no es uniforme. La prueba de bondad de ajuste se utiliza entonces para determinar si la distribución de los valores en la población se ajusta a una forma particular planteada como hipótesis, en este caso una distribución uniforme. De la misma manera que todas las pruebas estadísticas de esta naturaleza, los datos muestrales se toman de la población y estos constituyen a una base de hallazgos. Por ejemplo, si se hace rodar un dado en buen estado, es razonable plantear como hipótesis un patrón de resultados tal para que cada resultado
de números del 1 al 6 ocurre aproximadamente un sexto de la vez. Sin embargo, si un porcentaje significativamente grande o significativamente pequeño de números pares ocurre, puede concluirse que el dado no está balanceado adecuadamente y que las hipótesis son falsas. Es decir, si la diferencia entre los patrones de eventos que en realidad se observan y el patrón de eventos que se espera que ocurrirá si la hipótesis nula es correcta, prueba ser demasiado grande como para atribuirlo a un error de muestreo, y debe concluirse que la población presenta una distribución distinta a la específica en la hipótesis nula. Para contrastar la hipótesis relativa de una distribución poblacional, se debe analizar la diferencia entre las expectativas con base en la distribución planteada como hipótesis y los datos reales que aparecen en la muestra. Esto precisamente lo que hace es la prueba de chi cuadrado de bondad de ajuste. Determina si las observaciones muestrales se ajustan a las experiencias y se toma de prueba de la siguiente forma, con la fórmula del chi cuadrado. ¿Qué es una distribución uniforme? Es el modelo que corresponde al caso de una variable aleatoria que solo puede tomar valores comprendidos entre dos extremos, A y B, de manera que todos los intervalos de una misma longitud dentro de A y B tienen la misma probabilidad de ocurrir. La esperanza de una distribución uniforme es B más A entre 2 y la varianza es B menos A al cuadrado entre 12. Chris Columbus, director de mercadeo de Seven Seas, tiene la responsabilidad de controlar el nivel de existencia para 4 tipos de botes vendidos por su firma. En el pasado, ha ordenado nuevos botes bajo la premisa de que los 4 tipos son igualmente populares y la demanda de cada tipo es la misma. Sin embargo, recientemente las existencias se han vuelto más difíciles de controlar y Chris considera que debería probar su hipótesis respecto a una demanda uniforme. Sus hipótesis son: la hipótesis nula de Chris es que la demanda es uniforme para los 4 tipos de botes, y la hipótesis alternativa refiere a que la demanda no es uniforme para los 4 tipos de botes. Suponiendo uniformidad en la demanda, la hipótesis nula presume que de una muestra aleatoria de botes, los navegantes de fin de semana comprarían un número igual de cada tipo. Para probar esta hipótesis, Chris selecciona una muestra de 48 botes vendidos durante los últimos meses. Si la demanda es uniforme, puede esperar que de los 48 botes vendidos entre los 4 tipos de botes que vende su firma, 12 botes de cada tipo se vendan. Chris debe determinar ahora si los números vendidos realmente en cada una de las categorías es lo suficientemente cerca de lo que esperaría si la demanda fuese uniforme. Ahora procedemos a calcular la varianza para cada tipo de botes. En el primer caso, de Pirates Revenge, tenemos de que el intervalo A es 15, el intervalo B es 12. Utilizando la fórmula de varianza, 15 menos 12, todo elevado al cuadrado, entre 12, nos va a dar la primera varianza. Realizando este procedimiento para cada uno de los siguientes botes, obtendremos la varianza total de los 4 botes. Con un grado de libertad igual a 3 y un nivel de significancia del 5%, obtenemos de que mi x al cuadrado es igual a 7,815. Como nuestra varianza total está por debajo del valor máximo, que en este caso es 7,815 con un nivel de significancia del 5%, se encuentra en nuestra zona de aceptación, por ello se acepta la hipótesis nula. Hablándole de una de las ramas de chi cuadrado, a continuación le hablamos de la distribución normal. Se trata del modelo continuo más importante en estadística por su aplicación directa y que muchas variables de interés general pueden describirse por sus propiedades que han permitido el desarrollo de numerosas técnicas de inferencia. Su función de densidad viene dada por la fórmula f(x) igual a 1 sobre raíz de 2. Depende de 2 parámetros, que puede ser cualquier valor real y que es positivo. La función del modelo normal tiene forma de campana, lo cual se le denomina campana de Gauss. Sus propiedades son: su esperanza es igual a su media, es simétrica respecto a su media,
su media, su moda y su mediana coinciden. Hablándole de un ejercicio de prueba de normalidad, las especificaciones para la producción de tanques de aire utilizados en inmersión requieren que los tanques se llenen a una presión promedio de 600 libras por pulgada cuadrada, PSI. Se permite una deviación estándar de 10 PSI. Las especificaciones de seguridad permiten una distribución normal en los niveles de llenado. Usted acaba de ser contratado por Aqualung, un importante fabricante de equipos de inmersión. Su primera tarea es determinar si los niveles de llenado se ajustan a una distribución normal. Lung está seguro de que esta media de 600 PSI y la deviación estándar de 10 PSI prevalecen. Solo queda probar la naturaleza de la distribución. En este caso se mide n igual a 1000 tanques y se halla la distribución presentada en la tabla. Las hipótesis son: la hipótesis nula, los niveles de llenado están distribuidos normalmente, y la alternativa, los niveles de llenado no están distribuidos normalmente. Igual que antes, la prueba requiere comparar estas observaciones reales con las que usted esperaría encontrar si prevalecen la normalidad. Para determinar esta frecuencia esperada, usted debe calcular las probabilidades de que los tanques seleccionados aleatoriamente tengan los niveles de contenido en los intervalos presentados. La probabilidad de que un tanque caiga en el primer intervalo es de pi 0 menor que x menor que 580. A continuación vemos la tabla de llenado para los tanques de buceo. En la primera columna los PSI y la siguiente la frecuencia real. Ahora continuamos con determinar el área asombrada bajo la curva de la forma de Z, que es la media muestral menos la media poblacional entre la desviación. En este caso sería 580 menos 600 entre 10, que da un valor de menos 2, que es un área de 0,4772, un 47,72%. Entonces la probabilidad es 0 menor que x y menor que 580, que eso es igual al 50% menos el 47,72, que es igual a 0,022. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un poco más de 2% de probabilidad de que ningún tanque seleccionado aleatoriamente tenga un nivel inferior a 580 PSI. Si los contenidos promedios son de 600 PSI con una deviación estándar de 10 PSI y están distribuidos normalmente, para el segundo intervalo, la probabilidad de que cada tanque seleccionado aleatoriamente tenga un nivel de contenido entre 500 y 590 es probabilidad 580 menor que x menor que 590. Volvemos a calcular Z1. 580 menos 600 entre 10 da menos 2, que es un área de 47%. El Z2 es 590 menos 600 entre 10, que da un valor de menos 1, con un área de 0,3413, que es un 34%. Cuando calculamos la probabilidad del rango entre 580 y 590, nos da un valor de 0,1359. A continuación vemos las probabilidades de los contenidos de los tanques, con su respectiva media y sus respectivos porcentajes. La probabilidad de los intervalos restantes se calculan de forma similar y se muestran en la tabla, junto con las frecuencias esperadas, igual que antes. Las frecuencias esperadas son E igual a N por P. Para el primer intervalo, este se convierte en 1000 por 0,0228, es igual a 22,8. Se desea probar la hipótesis al nivel del 5%, debido a que tanto la media poblacional como la desviación estándar son dadas y no tienen que estimarse. De M igual 0 y existe K igual 6, clases en la tabla de frecuencia. De manera que los grados de libertad son K menos 1 igual a 5. Se encuentra el valor crítico de x cuadrado, el cual es, con el nivel de significancia del 5%, da un valor de 11,07. En la tabla tenemos las probabilidades de los niveles de llenado, los PSI, la frecuencia real, las probabilidades y las frecuencias esperadas. Ahora hay que decidir no rechazar la hipótesis nula si
mi valor de x cuadrado es menor a 11,7 y rechazar la hipótesis nula si mi valor de x cuadrado es mayor a 11,7. Utilizando la fórmula de x cuadrado y metiendo los valores nos da un valor de 8,63. La hipótesis nula no debería de rechazarse. La diferencia entre los que se observó y lo que se espera observar si los contenidos estuviesen distribuidos normalmente con una media de 600 y una desviación estándar de 10 pueden atribuirse al error de muestreo. Ya finalizando, nos vamos a la tabla de distribución de prueba de Chi-cuadrado de normalidad. El valor 8,63 está en la zona de no rechazo. Esto quiere decir que aceptamos la hipótesis nula. Los niveles de llenado de los tanques están distribuidos normalmente. El John Frisch National Bank en Nueva York trata de seguir una política de extender un 60% de sus créditos a empresas comerciales, un 10% a personas naturales y un 30% a empresarios extranjeros. Para determinar si la política se está siguiendo, Jay Huber, vicepresidente de Mercadeo, selecciona aleatoriamente 85 créditos que se aprobaron recientemente. Encuentra que 62 de tales créditos se otorgaron a negocios, 10 a personas naturales y 13 a empresarios extranjeros, al nivel del 10%. Parece que el patrón de cartera deseado se perseverará. Pruebe la hipótesis de que, la hipótesis nula, se mantuvo el patrón deseado. Un 60% son créditos comerciales, un 10% son prestaciones naturales y el 30% son créditos extranjeros. Y la hipótesis alternativa es que el patrón deseado no se mantuvo. La solución: si la hipótesis nula es correcta, el señor Huber esperaría que el 60% de los 85 créditos de la muestra sean créditos comerciales, de manera que para la primera categoría E es igual a NP. N significa el número de tamaño de la muestra y P es la probabilidad de cada categoría, como se especificó en la hipótesis nula, que en este caso sería 85 por 0,6, que es el 60%. Es igual a 51 créditos comerciales. Además, esperaría que 85 por el 10% es igual a 8,5 de los créditos fueron otorgados a personas naturales y 85 por el 30% es igual a 25,5 créditos a clientes extranjeros. Los datos se resumen de la siguiente tabla. Comercial, frecuencia observada 62, personal son 10, extranjeros son 13, igual a 85 créditos. La frecuencia esperada era 51 comerciales, 8,5 personal y 25,5 extranjeros, dando igual a 85 créditos. Ahora, para obtener el valor de x cuadrado, sería con esta fórmula: frecuencia observada menos la frecuencia esperada, estos elevados al cuadrado, menos la frecuencia esperada. Esto lo vamos a realizar en las tres categorías y luego vamos a sumar los resultados. Las tres categorías serían las comerciales, la privada y la extranjera. Luego con esto sacaríamos los grados de libertad, que sería K menos M, sería 1 menos 1 más 3. Esto sería igual a 2 y con eso tenemos los grados de libertad. Luego, buscando en la tabla con los grados de libertad igual a 2 y un M igual a 3, nos da que 4,605. Luego ese dato graficamos, ya tenemos el valor de x cuadrado, que sería 8,76 y 4,605 con un intervalo de confianza del 90%. Decimos que si se acepta la hipótesis nula.